Hola a todos, ¿cómo están? Les habla su profesor Matías Troncoso y hoy día en esta clase vamos a hablar sobre la finalidad y el objetivo de poder realizar el replanteo rectangular en una obra de construcción. Entiéndase que cuando hablamos de replanteo rectangular estamos hablando del procedimiento esencial para poder realizar la nivelación de los diferentes métodos constructivos. Ya como objetivo, en esta clase nosotros tenemos que entender ¿de qué se trata el uso de las niveletas? ¿Cuál es su objetivo? ¿Y cuál es la importancia que van a tener estas durante nuestro proceso? También tenemos que entender cuáles van a ser las herramientas y materiales necesarios para su ejecución. Y también vamos a indicar cuál es el proceso constructivo que está relacionado con las niveletas. Eventualmente tenemos que identificar qué es una niveleta. Una niveleta básicamente va a ser la elaboración de un conjunto de elementos que nos va a permitir obtener los niveles correspondientes a la estructura o perímetro estructural de nuestra infraestructura. Ya en este caso podría ser una vivienda, un departamento o algún establecimiento en particular. Lo importante es que las niveletas se van a componer de forma tipo escuadra, niveletas simples, o bien se puede realizar una niveleta que va a abarcar el perímetro de todo el proyecto como si fuera una especie de cajón. Lo esencial es que cada una de estas niveletas tiene que estar al mismo nivel para que puedan trabajar de la forma correcta. Si se han preguntado alguna vez para qué sirve la niveleta, básicamente la niveleta a nosotros nos va a permitir obtener los niveles de cada capa de material que debemos de aplicar, entendiéndose de que vamos a tener que realizar la excavación de nuestro terreno y eventualmente colocaremos tanto la fundación como los respectivos radieres. El proceso constructivo de cada material está siempre ligado al desarrollo y al uso de las niveletas. Entiéndase que en una edificación cada material tiene que estar a una determinada cota. Por lo tanto, acá en la imagen se puede apreciar de que a través de la alianza se puede determinar a qué cota se ubica cada punto del terreno que se está evaluando. Eventualmente, cuando se instalan las niveletas, se recomienda siempre utilizar un nivel topográfico. Se necesita el uso del nivel topográfico con su respectivo trípode y eventualmente también se deberá utilizar el taquímetro para ubicar la posición de cada niveleta. Se recomienda que cuando se utiliza niveletas simples o niveletas tipo escuadra, se pueda aplicar su instalación con materiales que sean lo suficientemente resistentes y rígidos con el objetivo de que no se muevan las niveletas. Por lo tanto, se recomienda utilizar cuartones o rollizos para fijar dichas niveletas. Eventualmente, entre cada segmento, cuando nosotros tenemos que ubicar la tabla que nos va a permitir ubicar el punto del eje, que eventualmente debiese estar a nivel en toda una de las niveletas que tenemos que considerar, esta tabla normalmente puede ser una tabla de pino cepillado de 1×4. Es muy importante que se tomen los cuidados y condiciones a considerar cuando se están realizando la ejecución de una niveleta. Las niveletas tienen que ser elementos inamovibles, así que uno de los cuidados que uno tiene que realizar es que debiese compactar el terreno donde va a estar situada y fijarla demasiado bien con el objetivo de que no se mueva. Si una niveleta se llega a mover, las lecturas que nos estaría indicando serían erróneas, por lo tanto es fundamental de que estos elementos sean lo suficientemente estables y no se muevan. El proceso constructivo para la elaboración de la niveleta es lo siguiente: se deben de empotrar en el terreno, ya sean los rollizos o los cuartones, los puntos de apoyo de la niveleta. Eventualmente en estos puntos se va a ir ubicando una tabla, la cual se debe de colocar a la misma altura en todas las niveletas. Para ello se utiliza el nivel topográfico. Eventualmente, cuando todas las niveletas estén al mismo nivel, se procederá a instalar un clavo. Este clavo es el que afirmará la alianza que eventualmente nos va a servir para delimitar los ejes de nuestra fundación. Se deben de fijar siempre un clavo central que vendría a señalar el eje del cimiento y el eje estructural de todo lo que estaría construyéndose más arriba, ya sea cimiento sobre cimiento e inclusive los muros. Eventualmente se podrá instalar algún clavo indicando la dimensión de la excavación, la dimensión del sobrecimiento u otro elemento que se requiera.
Al momento de instalar los clavos en la instalación de las niveletas, es importante que la ubicación de estos puntos, o mejor dicho, estos clavos, se encuentre en ángulos rectos, comprendiendo ángulos, por ejemplo, si utilizamos el instrumento topográfico, los ángulos van a estar comprendidos entre 0, 100, 200 y 300 grados. Eventualmente, el método de medición es a través del sistema decimal, ¿ya? O gradial, en donde la circunferencia completa se compone por 400 grados. No se debe de utilizar la circunferencia del sistema sexagesimal porque estamos hablando de una circunferencia de 360 grados, lo cual es menos precisa, y además el taquímetro trabaja de por sí con un ángulo horizontal completo de 400 grados. Eventualmente en el taquímetro ustedes tendrán dos miras. Tendrán una mira que nos proporcionará la lectura de forma vertical, y eventualmente esta misma mira nos va a proporcionar un punto de referencia 0 en donde el desplazamiento del instrumento nos estará indicando el ángulo horizontal. En la pantalla del taquímetro se podrá apreciar dos ángulos, un ángulo vertical y un ángulo horizontal. Para rectificar las medidas de nuestro ángulo tenemos que fijarnos siempre en el ángulo horizontal. Eventualmente, cuando se necesite obtener un punto perpendicular, se sugiere siempre que se ubique el taquímetro en un lugar donde se puedan ver los 4 puntos de nuestras niveletas. Si no se puede hacer, eventualmente se procederá a elegir un punto como referencia y ese punto será nuestro ángulo 0. Manteniendo el taquímetro en su sitio, asegurándose que todos los niveles del taquímetro estén ok, tenemos que desplazarnos hasta el ángulo de 200. El ángulo 200 con respecto al ángulo 0 formarían un ángulo extenso, ya que estaría formando los puntos opuestos, ya que irían a unir nuestro eje. Eventualmente, cuando se desea rectificar un ángulo recto, tenemos que ubicarnos en otro punto con el taquímetro y marcar un nuevo punto de referencia, lo que vendría siendo nuestro ángulo 0. Eventualmente, el punto opuesto sería nuestro ángulo 200. Si nosotros nos pudiésemos ubicar en un solo punto mirando los 4 ejes que se han marcado con el taquímetro, nos daríamos cuenta de que el clavo estaría situado en un ángulo 0, 100, 200 y 300 respectivamente en el sentido horizontal. De esa manera nosotros podemos rectificar de que estamos midiendo puntos cuyas intersecciones contemplan un ángulo recto. En el caso de que no se pueda utilizar un taquímetro porque no se tiene o no se puede utilizar, se podría rectificar los ángulos rectos realizando una escuadra. La escuadra, al igual que el método de Pitágoras, nos entrega la dimensión de la diagonal que corresponde en dos líneas rectas. Si estas líneas rectas conforman entre ambas un ángulo de 90 grados o un ángulo recto, ¿ya? Eventualmente la diagonal contemplará una razón de 3, 4 y 5. Esto significa que si uno de los lados mide alguna distancia en razón de 3, el otro una distancia en razón de 4, sí o sí la diagonal que se conforme a través de estas dos rectas será un valor en razón de 5. Esto quiere decir que podremos tener una distancia de 30 centímetros, 40 centímetros y 50 centímetros. O en este caso que se está ilustrando tenemos 3 metros, 4 metros y 5 metros. Siempre se tiene que trabajar en razón de 3, 4, 5. Podría ser, por ejemplo, 120 centímetros, 160 centímetros y acá 200 centímetros. Para los casos donde las dimensiones no son números enteros o no son números cerrados, sino más bien son números con decimal, se puede realizar el cálculo de la diagonal aplicando el teorema de Pitágoras. Pero para hacerlo mucho más fácil, con la calculadora, con la función pol, ustedes pueden ingresar el primer valor, luego el segundo valor, y el resultante de la diagonal de estos dos valores nos va a entregar un resultado correspondiente. A modo de ejemplo, pueden oprimir la tecla pol que se ubica en este segmento. Seleccionan el primer dígito y eventualmente colocan esa coma. Esta coma estaría separando el segundo elemento del primero. Finalmente cierran paréntesis y obtendrán el valor cuya diagonal corresponde. El objetivo final de las niveletas es básicamente poder entregar al constructor
una línea de referencia en donde se podrá apreciar cuáles son los niveles de cada uno de los puntos del terreno. Si por ejemplo nosotros tenemos un terreno desfavorable en donde necesitamos rellenar este espacio, eventualmente la distancia que nosotros tomemos con respecto al terreno y la lienza va a ser mucho mayor. A medida que se va aumentando la altura y se va acercando a la lienza, la medida va a ser menor. Por lo tanto, esta niveleta nos va a permitir, gracias a la lienza, saber cuál es el nivel que tiene cada elemento de nuestro proceso constructivo y eventualmente saber cuánto es la cantidad de material que se debe o de rellenar o de quitar. A pesar de que las niveletas nos permiten rectificar si una dimensión está al mismo nivel y su proceso nos indica que estamos trabajando con ángulos rectos, siempre hay que rectificar. Eventualmente, si ustedes desean saber si es que los ángulos rectos de una figura que ustedes hayan creado, lo pueden corroborar realizando escuadras en cada una de las esquinas, pero algo mucho más rápido es identificando las diagonales ya que componen cada uno de los vértices. Eventualmente las diagonales opuestas debiesen medir lo mismo. Si miden lo mismo, significa que estamos en presencia de una superficie rectangular o cuadrada, ya cuyos ángulos conforman un ángulo de 90 grados. Si estamos en presencia de diagonales que no miden lo mismo, significa que no está siendo un polígono recto y eventualmente hay una diferencia entre sus ángulos. Eso significa que a pesar de que tengan las mismas medidas los lados opuestos, los ángulos adyacentes no lo tendrán. ¿Ya? Así que por eso es muy importante que las diagonales se puedan medir y les entregue el mismo valor.